Tambores en la diáspora. Son nuestras voces, son todas las voces. Son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora. Es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Pichincha Universal. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén en sintonía de su programa Tambores en la Diáspora. Sean bienvenidos a su espacio. Son las 16 horas con 6 minutos. Estamos ya empezando. También quiero saludar a mis fieles compañeras. Me acompaña esta tarde María Fernanda Andrade, me acompaña Sofía Carrión desde redes y Patricio Pinos desde la producción. Perdón, desde controles. Karina Gallegos también desde la producción. Queremos mandarle un saludo. Como no, también saludar a nuestras invitadas especiales que nos acompañan de la provincia verde, como son nuestras hermanas Herodita Huila y Rosita Huila, y también esta joven talentosa poeta Juliana Ortiz, con quien estaremos analizando el tema de esta tarde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @afrocomunicaciones.es para Facebook, @afrocomunicaciones Instagram y @afrocomunícate para Twitter. Fernanda y Jackie, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? Dale. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto. Bueno, yo estoy aquí ya lista y dispuesta a dejarme arrullar por estos cantos de esta poesía de las mujeres afroecuatorianas para sanarnos en estos tiempos. Les saludo, les mando un abrazo gigante a las invitadas y a mis compañeras de producción y las que se encuentran aquí. Buenas tardes. Hola a todos, todas, bienvenidos a Tambores en la Diáspora, la voz del pueblo afroecuatoriano aquí en la radio pública Pichincha Comunicaciones. No se olviden de seguirnos en la 95.3 y 94.5 a nivel de la provincia de Pichincha. Yo estoy así súper emocionada ya de ver a Juliana. Bienvenida a este espacio. Y también Rosita. Buenas tardes, hermana, estas grandes matronas desde el canto, desde el arrullo, tradicionales del pueblo afroecuatoriano. Para nosotras ha sido un placer dedicar todo este mes a las voces nuestras, a las voces de las mujeres distintas, diversas, desde lo que hacemos, desde esas cosas lindas, y no quisimos dejar de hacer esta sanación a la que hemos llamado, porque yo pienso que la poesía desde el arte hace esto, y nos decía ya algunas hermanas anteriores a nosotras de que la poesía debiéramos hacerla todas, porque es una parte donde sacamos lo más profundo nuestro, y tenemos aquí a una talentosa hermana, Juliana Ortiz, que nos va a ayudar con eso, y también ya estamos viendo ahí a Rosita, que nos va a arrullar también en esta tarde. Abrazarles. Muchísimas gracias por hacer posible Tambores en la Diáspora. Sin ustedes, sin las personas que nos siguen, sin nuestras invitadas, realmente esto no sería posible. Así es que bienvenidas a este cierre de mes, 31 de marzo ya de 2021, y nosotros aquí desde Tambores en la Diáspora cerramos arrullando y con poesía para nuestras mujeres, para sanarnos. Así que bienvenidas a Tambores en la Diáspora. Contarles también que este mes ha sido no solo de las mujeres, también fue de recordar la discriminación racial desde el 23 de marzo, donde declararon desde las Naciones Unidas de que este día será dedicado a recordar que queremos unas humanidades distintas, donde no existan estas diferencias raciales,
pero decirles también que conmemorábamos esas diferencias de la muerte de nuestros hermanos y hermanas allá en Sudáfrica en 1960. Y hoy también estamos conmemorando algo muy, muy especial. Mientras asesinaban a nuestros hermanos porque los creían inferiores, Owen era uno de los primeros hombres que en plena Segunda Guerra Mundial demostraba de que el pueblo negro podía llegar a ser tan superior como cualquiera de los hombres y mujeres en el mundo. Quiero decir, nosotros sí consideramos que no hay hombres y mujeres superiores. Creemos que todos venimos desde esa misma madre África y que creemos que todos y todas merecemos todas esas libertades y esas oportunidades para seguir. Así es que hacemos como este cierre, así muy general, hemos visto nuestro día, pero que también hacemos alusión a nuestro día, a la matanza de mujeres obreras en Estados Unidos. Quiero decir, estos recuerdos no son festejos, son ciertamente conmemoraciones. Hicimos también alusión a lo que fue el 23 de marzo, un día contra la discriminación racial, no cualquier discriminación, la discriminación racial, que fue justamente por la matanza de 61 hombres y mujeres en Sudáfrica. Y hoy queremos cerrar haciendo también alusión a esta gran oportunidad que nos daba Owen en plena Segunda Guerra Mundial, donde Hitler tuvo que reconocerle como uno de los atletas mayores. Entonces, así diciendo y haciendo de que no existen razas arias y superiores, sino que creemos que todos y todas somos eso. Pero también nuestra cultura es llena de conocimientos y por eso también darles paso, chicas, con qué nos vamos primero. Yo no sé si, Rosita, ¿nos pueden escuchar? ¿Están bien su audio? ¿Ahí quién nos está ayudando? Liliana nos está ayudando. No sé si nos están escuchando. Hola, yo sí les estoy escuchando bastante bien, pero no sé si Rosita, creo que Rosita no. Ajá. Me parece que gracias, no. Juliana. Pero está activado el audio. Ya, tal vez decirle ahí a la hermana que debe activar el audio. Pero antes entonces demos paso a nuestra cortina de las invitadas de la semana para presentarles formalmente a nuestras invitadas y dar paso ya al inicio de este Tambores en la Diáspora. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Pichincha Unidad. Qué bonito este espacio y como ya lo decía ya que estamos cerrando este mes grandioso, ¿no? Hubo muchas actividades, mujeres de todo el mundo se movilizaron, hubo historia, experiencias, compartimos muchísimo. Esta tarde yo quiero dar la bienvenida a esta joven talentosa, Perdón, se me apagó el micrófono. Ella es Juliana Ruano Ortiz. Esta joven talentosa nació en Esmeraldas en 1992. Ha publicado 2 libros de poesía. Sovoz de Hanan Harawi en Lima, Perú, en 2016. Y Canciones desde el fin del mundo, Amauta Yaguar, en Buenos Aires, 2018. Y con la editorial Kikuyo, Quito, 2020. Ha participado en festivales y encuentros literarios en países como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Su trabajo también ha obtenido muchos premios, como el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura, categoría Poesía Libre, libro del 2019, y mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía en Paralelo Cero en 2017. Muchos textos suyos aparecen en revistas y antologías digitales e impresas de México, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, España y Portugal. Es miembro de los grupos de investigación académica en artes, trágico y tránsito filosofía,
y soltando la palabra en pedagogías subversivas en torno al pensamiento de Juan García, literatura afrodescendientes y prácticas pedagógicas. También formó parte del grupo de investigadores de Latinoamérica y el Caribe en el mapeo de... Hola, no sé si, creo que se le cortó el audio a Marisol, o no sé si yo me quedé colgada, me expliqué, me cuéntame. Creo que sí me estoy escuchando bien. Sí, sí, sí se te escucha, Mari, solo te fuiste por un momentito nomás, Sí, pero sí, volviste con toda la ajá. presentación de Juliana. Decía que también esta talentosa muchacha formó parte de grupos de investigadores de Latinoamérica y el Caribe en el mapeo de feminismos negros en Abya Yala, resistencia fronteriza entre aquí y allá. Actualmente investiga la exclusión cartográfica como potencia detonadora de procesos artísticos y lo poético en distintos registros literarios. Juliana Ortiz nos acompaña esta tarde para tratar el tema de hoy. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecerles por la invitación y pedirles un poco de disculpa por el ruido de fondo. Se me hizo tarde y no me alcancé a llegar como al lugar donde me estoy quedando. Entonces, pues, bueno, seguro escucharán un poco de música y tal. Otra vez, muchas gracias por el espacio. Gracias por hacer compartir esta tarde tan hermosa con Rosita Huila, que de acá la estoy viendo y que para mí es realmente mágico poderla ver. Así sea a través de, hola Rosita, así sea a través de, pues, del internet, ¿no? Una maestra enorme que todos queremos demasiado, que todos adoramos y que realmente, pues, a mí me construye muchísimo sus cantos y su escena, que también construye, pues, su práctica, ¿no? Verla en escena, verla en vivo es algo maravilloso. Y ella me ha visto llorar algunas veces ahí escuchándola, pero bueno. Yo quería compartir hoy con ustedes algunos poemas, pero antes de eso quería como que otra vez resaltar la importancia de la sanación dentro de las prácticas artísticas. Muchas veces, y sobre todo pues, en el ámbito literario no afrodescendiente, se entiende a la literatura y a la poesía como un espacio elevado o un espacio completamente hegemónico, donde pues la literatura solo tiene la potestad de hablar de la literatura y no politizar estos espacios, o solo politizar estos espacios dentro de la literatura, pero no generar este momento de asumir la sanación a partir de la escritura. Y pues yo vengo de una familia de curanderas. Pues, mi bisabuela era una curandera muy conocida en Esmeraldas. Mi abuela también hacía, o sea, era partera también un tiempo, es maestra, pero también hacía de partera a veces. Y pues yo, para mí la sanación, la autosanación y la posibilidad de que la escritura, porque yo lo digo muchas veces, puede parecer un poco tonto, pero yo pienso que lo que yo hago a través de mi escritura es una forma de brujería, ¿no? Que tal vez no lo hago a través del tabaco o a través de las plantas como tal, que sí, pero digamos la escritura también para mí es mi práctica de bruja un poco. Y en ese sentido es lo que me permite sanar y transformar o resignificar pues mi propia historia, y que esta historia que no es solo mía, sino pues la historia de las mujeres que me antecedieron, ¿no? La historia de mi abuela, de mi bisabuela, de las mujeres que me criaron. Y claro, entonces yo me sentí como muy agradecida porque ustedes hayan puesto pues que este espacio sea un espacio de sanación. Yo no estoy segura si a través de mi escritura como tal llegue tal vez este mensaje de sanación, pero pues a mí me ha sanado un montón. He hecho como alquimia a través de la escritura. Y pues les voy a compartir un poema. Como estoy en el celular, seguramente cuando entre a la página se me va a cortar, seguro se me corta como que la cámara, pero en todo caso aquí estoy por si acaso. Les voy a leer un poema que a mí me gusta mucho y que a mí me ayudó mucho en un momento de mi vida. Y se llama Proyecto de Poema, y lo escribí para Guayaquil, que es una ciudad en la que yo aprendí muchas cosas, y empecé a escribir poesía también por la fuerza pues de lo compleja que es esta ciudad, ¿no? Pero pues igual yo le debo mucho a Guayaquil y sobre todo le debo mucho a la gente de Guayaquil, ¿no? Que me ayudó en muchos aspectos a ver esta parte poética también en lo urbano. Este poema se llama Proyecto de Poema. Es preciso apretar con fuerza la carne que se ama, aplanar las montañas del otro para ver lo que se oculta detrás de tanta piel, de tanta ropa,
detrás del mundo, cortina celeste que arropa los cuerpos y los traga en un acto caníbal indocumentable. Pensar Guayaquil es abrirme una herida para que la sangre vierta a mi niña de 17 años, los ojos que aún podían ver amor y belleza en las aceras donde ahora se mendiga. De este lado del mundo es urgente apretarnos fuertemente, succionar nuestra carne proletaria, arruinar lo definido y escribirnos despacio y con paciencia todos los días un abismo nuevo para navegarnos. De este lado de Pangea no puedo hablarme sola porque no lo estoy. Soy una manada que se devora a sí misma en un acto involutivo. Apretar con fuerza la carne que se ama es aferrarse al mundo, vivir con la prolongación del sol, que junto con la tierra se hace calcio y lombrices, animales primarios recorriendo lentamente el dorso de las manos, que irán a construirme un nicho de sangre, monumento a la rapidez del miedo, despoblando mi cuerpo insano. Es urgente apretarnos mutuamente, dejar nuestras huellas en la carne de las otras, por si alguna de nosotras se pierde, podamos reconocer nuestra marca dactilar en los cuerpos inertes de las desaparecidas. Por ello aprieto lo que amo con fuerza, aprieto las mías con mis tentáculos de caballo marino, hasta que sus pieles y yo seamos un fluido único, sumamente disímil entre sí, como el pelaje de los gatos callejeros. Entonces, si aprieto, no temas. Si hundo mis dedos en tu carne blanda, no tengas miedo. Ahora más que nunca es preciso apretar con fuerza. Nos deshacemos pronto y mutuamente. Y eso es lo que les traje para hoy. Por el momento, tal vez capaz después lea algo más. Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso, Juliana. Sí estás logrando el objetivo de sanarnos. Me quedé por un momento largo con los ojos cerrados y tratando de meterme, que no me fue difícil, en esa poesía tan de buena calidad que tienes. He tenido la oportunidad de leer tu producción y me encanta, sobre todo esta aproximación que tienes de la palabra con el cuerpo, de la importancia que le das a la kinestesia, al acto sutil, al acto violento, al símil desde el cuerpo, ¿no? Y todo eso nos emociona, sobre todo siendo mujeres tratando de transgredir, de transgredir a través de la palabra, que es la mejor arma que tenemos, ¿no? Yo te felicito, Juliana, muy bonito. ¿Cómo llega Juliana a escribir? Yo tengo ahí, hay que parar un ratito. Yo quiero hacer la presentación a nuestra hermana. Así para ir dando como un arrullito, pero presentémosle a esta gran matrona nuestra aquí. Yo quiero dar la bienvenida y para mí es un placer, Juliana y hermanas, sepan que nos pasa lo mismo cada vez que vemos a Rosita, a Herodita, cuando vemos a nuestras mujeres haciendo de esta nuestra cultura tan importante. Rosita viene años. Cuando le veíamos y nos decía, no, 80 años, porque yo nací con los arrullos de mis abuelos, de mis abuelas. Bienvenida, Rosita, para mí es un placer contarles que Rosita Huila, con su transitar, ha estado representando a la cultura del pueblo afroesmeraldeño y de las mujeres en el mundo entero. Para nosotros es un placer tenerla aquí en este programa, también sanándonos igual que Juliana. Así que, Rosita, su micrófono hay que activarle. ¿Quién está ahí cerca de Rosita? Hay que activar el micrófono de Rosita. Sí, Liliana me parece que estaba a su lado. ¿Está Liliana por ahí? Hermana Rosita, hay que activar su audio. Liliana. Por favor, ¿estás activando el audio de la hermana del celular? Denos activando el audio de Rosita. Hay que Huila. aplastar en el microfonito ahí. En el microfonito. Estamos con la tecnología. No se escucha, todavía está apagado. Ahí hay un micrófono. Yo no sé si desde controles podemos ayudarle, como activando su... Ahí está, ahí la escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí escucha?
Vamos, vamos. Ay, Rosita, bienvenida Sí, a este perfecto. Tambores en la Diáspora. Sí la escuchamos. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, mi amor. ¿Cómo está? Felices ¿Cómo de le ha tenerla, ido? felices de tenerla aquí en el programa y de escuchar Ya, un arrullito. Ah, Y de escuchar un arrullito. ay, no, que pregúnteme qué es lo que quiere saber. Nosotros queríamos saber desde cuándo usted viene cantando los arrullitos. Ay, desde como de los 9 años. Digamos que yo me crié con esa música. Ajá. Cuando yo ya tuve uso de razón, ya estaban en los arrullos. Ya estaban los arrullos, los chigualos, las décimas, todo eso ya había. Entonces yo me crié con esa música. Pero también aprendió a cantar. Claro, pues ya todo lo que yo sé pues, lo aprendí, no porque me enseñaron, sino que eso lo aprendí de oír y de ver. Cómo hacían las veteranas cuando iban a hacer las fiestas, todo eso yo lo aprendí. Así es. Rosita, ¿y nos puede cantar un arrullito ahorita? ¿Para quién? ¿Para el niño o para la Virgen? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntenos usted, ¿para nosotras o para él? Es que Tal el vez para chigualo, nosotros. hay chigualo para el niño Dios. Ajá. Y hay arrullos para los santos. Para la Virgen del Carmen, para San Antonio, para la Virgen de las Lajas, para todos los santos. Entonces le canto ¿cuál? Uno de los santos. ¿Qué quieren con Carmelita? ¿Qué tanto preguntan de? Ese, sí, la Carmelita para cerrar a las mujeres en este mes. Ese, Rosita. Aquí esta grande cantora en Tambores de la Diáspora, Rosita Huila, ese. ¿Qué quieren con Carmelita? ¿Qué tanto preguntan de ella? Carmelita está en el cielo, entre la luna y las estrellas. Carmelita está en el cielo, entre la luna y las estrellas. Carmelita está en el cielo. Ese es uno para Carmela. Un arrullo para la Virgen del Carmen. ¡Bravo! Bravo. Y para, Bravo, Rosita, bravo. Un chigualo. y para el niño es que quieren con este. Y este niño está llorando porque lo dejan llorar. Por una conchita en nácar que está en el fondo del mar. Por una conchita en nácar que está en el fondo del mar. Por una conchita en nácar. Bravo. Bravo, estamos disfrutando de una de las voces excepcionales del pueblo afroecuatoriano, la voz de Rosita Huila, cantándonos estos chigualos y también estos arrullitos. Sí, ella nos decía que a lo divino, ¿no es cierto? Al niñito Dios, a la divino, sí, a lo divino. A lo divino, pero también les cantamos a lo humano. Y también hay décimas a lo divino y décima al humano, como dice el otro. Yo le voy a echar una décima nomás cortita. Pienso que me he de morir en cualquiera de estos momentos. Mis hijos se quedan solos, me separo para siempre. Es una deuda que debo y la tengo que pagar porque no encuentro abogado que a mí me pueda salvar. ¿Me estoy oyendo? ¡Bravo! La muerte me ha de matar por lo que manda Jesucristo. No valdrá llanto ni grito que me puedan redimir y como lo tengo pensado, pienso que me he de morir.
¡Qué bello! Yo ya lo tengo pensado todo lo que voy a hacer. Cogerme de Jesucristo que no me deje perder. En su reino me ha de ver como cordero humillado, confesando mis pecados con gran arrepentimiento. Y esto lo tengo que hacer en cualquiera de estos momentos. Ay, muchísimas Cuando ya me gracias. esté muriendo, mis hijos me han de llorar al ver que ya me despido y no debo regresar. A todos es de llamar para darle mi bendición. Mi Dios me dará valor para hacerlo con decoro. Y como la muerte me lleva, mis hijos se quedan solos. Cuando vayan a enterrarme, me acompañarán mis amigos. Me llevan al cementerio, a la tierra del olvido. Allá me dejan perdido. Ninguno me querrá ver. Quédase sola mi mujer, mis hermanos y parientes. Y como la muerte me lleva, me separo para siempre. Hasta se retiró una de allí. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Qué pasó? La que estaba acá que se retiró, ¿a dónde se fue? Aquí estoy. Aquí. Le estamos atendiendo. Sí. Concentradísimas, gozando. Gozando. Esas eran las décimas que echaban anterior. ¡Qué belleza! Estamos disfrutando. Lo que acabamos de ver es, por ejemplo, uno de los claros ejemplos de la cultura afroecuatoriana que viene desde esa tradición oral tan importante. Quiero decir, hacer una décima que tiene una estructura literaria, y seguramente Juliana nos puede explicar mejor, una estructura literaria única, que tiene una rima y que tiene 40 versos. Y tiene una forma de transmitirse oralmente. Y lo que acabamos de ver para nosotros es tan grato y de tanto orgullo escuchar a Rosita Huila desde su voz, tener todavía estas formas tradicionales tan nuestras. Nos acaba de cantar un chigualo, que era a lo divino, y también un arrullito a lo divino, y nos acaba de compartir una décima, una de estas formas tan tradicionales de la cultura nuestra, y que imagínense lo que ella nos está contando. Lo aprendió de sus abuelas y hasta ahora sigue siendo una parte tan importante de nuestra tradición oral. Y que le digo que esas son cosas que se van a terminar, porque si no hay alguien que se haga cargo de ello, de escribir o de decirle, eso se va a terminar. Y anterior las décimas eran para lo divino. Esas décimas para lo divino eran en tiempo de, se las echaba en tiempo de arrullo, cuando los arrullos estaban bien alegres. Ahí se echaban esas décimas, cuando para Semana Santa también sabían echar, porque anterior, desde hoy día en adelante, hoy día miércoles, ¿no? Desde hoy día en adelante se cantaban alabados en las casas. Se reunían todos los vecinos en una sola casa y se cantaba toda la noche. Para Semana Santa se cantaba alabado. Y entonces ahí también habían décimas a lo divino. Como de decir, el sol se vistió de luto, la tierra se estremeció, las piedras lloraron sangre cuando Jesús expiró. El día jueves de la cena, Cristo se manifestó, 24 pies lavó por una voluntad plena, explicó la Magdalena, quien hizo el verbo insoluto, quien hizo a Cristo más justo, al pie de la Santa Cruz, y cuando expiró Jesús, el sol se vistió de luz. Esas décimas se echaban para Semana Santa. Los días. Justo estamos aquí a unos días de Semana Santa. Esas son las formas tradicionales de nuestro pueblo. Yo quiero ir, no sé si Patricio está por ahí, a un cortecito. Creo que tenemos un corte así como obligatorio, que sea cortito, porque con estas tremendas mujeres y tremendas invitadas cerrando este día de sanación, vámonos a este corte y ya regresamos. Ya. Universal.
Aquí de vuelta, aquí sanando en este mes dedicado a recordar cosas que nos duelen, pero que también nos reivindican, el mes de la mujer, el mes de contra la discriminación racial, pero con dos voces espectaculares. Acabamos de aprender un montón. Acabamos de aprender desde la tradición del pueblo afroecuatoriano, los chigualos, los arrullos, las décimas y también los alabados que nos hacía referencia, que es justamente en esta época de Semana Santa, que nuestros pueblos también tenían estas formas de sincretismo también dedicados a esta forma cultural de hacer. Qué placer, estamos aquí con la poeta Juliana Ortiz y también con esta matrona que es un orgullo poder compartir, Rosita Huila. Adelante, chicas, devuelvo la palabra a Marisol, que tenías una pregunta para seguir con Juliana. Mil disculpas, Claro. pero debía como presentarle también. Y ahí, adelante, Mari. Adelante. No, pues yo tuve la suerte de conocer a esta talentosa chica, vuelvo y lo recalco. Estuvo en la ponencia del 25 de julio que hicimos de Afrocomunicaciones por el Día de la Mujer Afrocaribeña Latina. El 25 de julio estuvo ella exponiendo un tema muy interesante sobre la cultura, sobre la literatura afroecuatoriana, el cómo más o menos se ha invisibilizado, ¿no? Entonces, Juliana, ¿cuándo empieza esta poeta a escribir? ¿Y cómo nace esta poeta? Bueno, otra vez reitero que pues hay ruido de fondo, así que me da un poco de vergüenza, pero pues bueno, lo importante es estar acá también compartiendo. A ver, yo empecé a escribir muy pronto, primero porque como les decía, vengo de una familia de mujeres increíbles. Mi abuela me enseñó a escribir muy temprano, yo a los 3 años ya leía y escribía, y pues la literatura siempre estuvo cerca de mí, gracias a mis tías, mi madre. No sé, pienso por ejemplo en las fiestas familiares, mi abuelo declamaba, siempre la literatura estaba ahí, en distintos formatos, ¿no? En el formato oral, pero también en el formato libro. Y yo empecé a escribir muy temprano. Mi mamá incluso siempre me tenía como la costumbre de regalarme cuadernos, cosas para que yo escriba, como que de alguna forma ella sí formó como este impulso de escribir en mí, a pesar que después ella como que estaba un poco nerviosa de que yo sea escritora, porque pues obviamente sabemos que en el Ecuador las artes no es que tienen tampoco un gran campo de trabajo, y pues nosotros somos gente de clase media, entonces siempre estamos como que pensando también en el futuro y en la economía, ¿no? Que es sumamente importante. Y yo empecé a escribir muy temprano, pero empecé a escribir narrativa. Y luego, cuando me fui a vivir sola, me enamoré y empecé a escribir poesía. Y luego empecé a leer más filosofía y hacer como investigación y empecé como a escribir desde otros lugares, que ya no sean como yo en solitario, sino que igual yo nunca me enunciaba desde un yo solitario, siempre estaba como esta pulsión de la manada, ¿no? De la manada, así sea familiar o así sea como de la amistad también, ¿no? Que son estas manadas que uno escoge o que nos van escogiendo también. Y eso, así, yo sí considero que todavía, yo tengo 28 años, pero igual considero que todavía mi escritura se está construyendo, que me bebo demasiado de los autores y autoras afroesmeraldeñas, sobre todo que son a las personas que más leo. Yo no sería, mi literatura no sería nada sin Juan García, sin Juan Montaño, sin Argentina Chiriboga, etcétera, ¿no? Porque son personas que han estado ahí y que pues los libros en Esmeraldas, al menos no voy a decir que no va a generalizar, pero digamos al menos en el entorno familiar en el que yo estaba, los libros de los autores esmeraldeños sí llegaban a mi casa y sí los leí como que cuando salían. Y eso influyó ¿Cuál era mucho tu a que autor pues favorito? cuando yo estaba chica pues me gustaban mucho los autores rusos, pero también me gustaba mucho Antonio Preciado y pues luego leía a Juan Montaño. Juan Montaño me encanta, de hecho es uno de mis escritores preferidos, sigue siendo uno de mis autores preferidos. Nelson Y Estupinal, Antonio tal vez. también me encanta, pero pues yo siento que Juan Montaño tiene, porque pues yo me identifico mucho también como pues con las culturas urbanas, también no solamente afroesmeraldeñas o caribeñas, Ajá, sino también por ejemplo, el rap y el hip hop, ¿no? Que creo yo que han claro. hecho grandes aportes para nuestra cultura y que de alguna forma los MC neoyorquinos que empezaron el rap y el hip hop
tienen también esta ritualidad que también se da, por ejemplo, en los arrullos y en, no sé si en los arrullos, pero por ejemplo en los cantos afros, ¿no? Esta persona que está ahí como piloteando, digamos, un poco la nave de la fiesta o del rito. Y en ese sentido Juan Montaño rescata mucho pues el hip hop, el reggae, la salsa, todo esto. Es un autor que yo no entiendo realmente porque no es tan más leído como que en este país. Pues bueno, nos perdemos de mucho, creo, pues por no leer autores afrodescendientes. Y eso, Juan Montaño para mí es un autor primordial, porque creo yo que no solamente trabaja lo esmeraldeño, sino que genera una especie de mapa mucho más amplio y en relación de lo local esmeraldeño. Entonces, en ese sentido, yo considero que su literatura adquiere como una connotación global desde lo local, y a mí me parece maravilloso, aparte que es un autor que siempre está pendiente de todas las luchas pues, antirracistas, etcétera. No es un autor para mí como que primordial de la literatura, de nuestra literatura. Y eso, y los poemas, por ejemplo, que tiene Argentina Chiriboga sobre el cabello, que yo los he leído después con mis chicas, con las chicas con las que trabajo. Y pues bueno, nosotras que tenemos afro sabemos lo complejo que es el tema del cabello en el espacio público, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y pues leer a Argentina Chiriboga hablando de su cabello con tanto orgullo, a mí sí me parece una cuestión importantísima, que no es solo lo único que hace ella escribe de todo, pero pues hablar, digamos, también ella tiene algunos poemas que hablan sobre la sexualidad femenina y lo sagrado en la sexualidad femenina, ¿no? Desde las religiosidades yoruba. Y pues todos estos autores y autoras tienen un universo bien hermoso que todavía falta por explorar. Yo ahorita voy a graduarme de la universidad con una tesis sobre Antonio Preciado y Jalisco González, que es otro poeta también de Quinindé, increíble, enorme, ¿no? Y lo que yo siempre voy a rescatar de Esmeraldas para cerrar es que la gente sí conoce, aunque sea de nombre, a sus poetas. Y eso es maravilloso, o sea, ahí es un golazo, como que para nosotros como cultura, que tengamos en la plaza cívica pues a una estatua de Nelson Estupiñán Vaz, y que yo me acuerdo que el año pasado, antes de la pandemia, fui con mi grupo de investigación y los taxistas conocían a Juan García, aunque de nombre. Y eso Ya. es maravilloso. Creo yo que ahí, en ese sentido, Esmeraldas tiene como ese tipo de cosas lindas, ¿no? Que la gente, aunque sea de nombre, conoce a sus autores. Y eso es bacán. Como que eso yo lo rescato un montón. Claro que sí. Sí, y bueno, yo les quería como mencionar, ¿no? Porque estaban preguntando de en qué consiste el arrullo. El arrullo es un género reconocido de la música afro del Pacífico, especialmente del Ecuador y bueno, también en Colombia, que es cantado por las madres, básicamente, ¿no? Se caracteriza por ser interpretado con voz y percusión y por tener armonías que generan calma, que generan esta serenidad, ¿no? Pero también ahí se mezcla no solamente cantar de parte de una madre, de parte de una abuela, sino también ahora a través de las décimas y de la poesía que nos presenta Juliana, también está el tema de ser mujer y hablar de sus raíces, de volver, ir de vuelta, ¿no? Hablar de la mamá, hablar de la abuela, de las ancestras, ¿no? Entonces, a mí me encanta, Juliana, y he leído esto yo en muchos espacios de acompañamiento, soy psicóloga clínica, este canto 2. Entonces, hay varias partes que yo destaco, ¿no? Ahí dice, una mujer hace de su útero una ocarina, pariendo hijos al viento, construye una partitura morfa. Y me gusta la parte final que escribiste, Juliana, la ocarina sigue dibujando niños que chillan en el aire, ojos exoftálmicos en el rostro de una madre que fue condenada por su sexo. Y esto me parece maravilloso y yo quería preguntarte, Juliana, si es que me permiten las compañeras por el tiempo, sé que has permeado con otras sensibilidades, otras poéticas de Latinoamérica, sobre todo de países andinos. Quería preguntarte cuál es tu sentir, en qué ves que hay estos factores comunes, cómo nos conectamos con otras mujeres artistas, poetas de estos otros países. A ver, yo considero que, bueno, primero muchas gracias por haber leído este poema. Realmente yo nunca leo los primeros poemas de Canciones del Fin del Mundo, porque pues me parecen que no, como que no sé, son como poemas tan íntimos que a veces como me cuesta como escucharlos, ¿no? Y te agradezco mucho por haberlo leído, me gustó mucho escucharlo de tu voz. Claro, yo pienso que
yo siempre voy a hablar de la diglosia cultural en la que yo vivo y en la que yo me desenvuelvo, pues porque, digamos, yo soy una mujer negra, afrodescendiente de Esmeraldas, digamos, de familia insular, descendiente insular. Yo me siento insular porque siempre estuve yendo y viniendo de las islas donde son mis familiares. He estado ya meses también viviendo y tal. Y pues esta pulsión de también como de oscilar en varias culturas, porque yo considero que no es que haya, por ejemplo, cuando sucede el tema de la colonización en nuestros territorios, no es que solamente se instaura, que es lo que hacen los colonizadores, instaurar una sola historia, pero pues hay muchas historias confluyendo a la vez, ¿no? Porque una historia genera otras posibilidades de lo histórico que no son reconocidos como tal, pero que existen. Ejemplo, los palenques, entre otras formas de resistencia que generan historia, que generan cultura, y otras formas de movilizarnos dentro de lo que entendemos como modernidad. Y yo considero que esta confluencia que hay entre ciertas cuestiones musicales, estéticas, ancestrales como la marimba, pero también que, por ejemplo, Taribo, la banda Taribo de Esmeraldas, mixtura con el rock, con la guitarra eléctrica, generan cosas increíbles. Y no, con esto no estoy diciendo que para mí no creo que tenga que ver con una idea de mestizaje solamente, creo que es algo más complejo, que nos va a costar mucho como que nombrar como tal, pero pues yo lo veo más bien como esta posibilidad de la diglosia. Ejemplo, yo no hablo igual cuando hablo con mis tías, mi mamá, mi familia, mi gente, que cuando hablo en un conversatorio sobre mi literatura, ¿no? Hay una forma de hablar, como una especie de, a pesar de que hablemos el mismo idioma, digamos que el castellano, el español, lo que sea que estemos hablando, hay una diglosia en el tono, en la forma en que habla la coloquialidad, digamos, pronunciar las S. Yo me acuerdo cuando recién fui a vivir fuera de Esmeraldas, yo decía un montón de palabras que después, bueno, ya fui mapeando y me di cuenta que son palabras africanas, que vienen de África también. Kumbamba, por ejemplo, que es como la quijada. Kumbamba decimos en Esmeraldas, ¿no? Y es una palabra africana. Y claro, yo decía Kumbamba y la gente me decía que no entendía que lo que estaba hablando. Entonces, de alguna manera uno se traduce y en esa traducción hay pues una diglosia que se genera con las culturas. Y yo oscilo y veo de muchas culturas y respeto también muchas culturas, como por ejemplo la cultura andina, sobre todo la idea de la temporalidad de lo andino, ¿no? Que es lo que a mí me llama muchísimo la atención y que me vuela mucho la cabeza. Y creo que de alguna manera las personas, no sé, pienso por ejemplo en los poetas de Paraguay que también escriben, por ejemplo, en castellano y también en guaraní, y entonces siempre como que hay ciertas cosas que como intenciones y preguntas similares que tenemos las personas de territorios colonizados. Y esas preguntas, sobre todo esas preguntas, ¿no? Me hacen como conectar con personas por ejemplo, de Centroamérica, ya sea directamente, como que a través de leer poesía en un evento o algo así, o tal vez estos parentescos que se hacen de manera invisible o imperceptible, como leyendo su obra o hermanándome atrás de su obra. Yo tengo autoras de Puerto Rico, de Costa Rica o de República Dominicana que adoro con mi vida y no he hablado nunca con ellas, pero hay una hermandad en tanto que las preguntas, ¿no? El sujeto político de la negritud, que entendiéndolo como nos decía César, como una revuelta que va más allá de lo biológico, hace que tengamos muchísimas preguntas similares que nos atraviesan, y en esa similitud y en esas preguntas generamos otra forma de nación. Yo sí siento que las negras y los negros somos una nación. O sea, yo voy por la calle en distintos países y yo me he saludado con gente que en la vida he visto, pero pues nos reconocemos como negros y nos vemos y nos hablamos. Nos miramos, conversamos, nos reímos. Mis amigos a veces dicen, oye, cada vez que pasas por la calle, las chicas que tienen afro te sonríen y tú les sonríes, que las conoces. Y yo le digo, no. Pero pues hay una especie de, como yo le digo, somos una logia, le digo, como en forma de broma, como que somos una especie de mafia oculta. Pero es una hermandad que se teje como una nación, una otra nación que se teje mucho más allá de la nación estatal que nos exige que somos Ecuador y ya. Cuando pues Limones, por ejemplo, está mucho más cerca de Colombia que, Ecuador, que Quito. Y ahí se tejen, a mí me interesan esos tejidos, ¿no? Esas posibilidades de tejer con estos sujetos a partir de unas preguntas, unas inquietudes, una racialidad y esta racialidad negra como una revuelta, que es lo que a mí, lo mejor que ha dicho César para mí en toda su obra, a pesar de que todo lo que dice es increíble,
pero entender la negritud como una revuelta para mí es fundamental y hermoso también. Muchas Lindísimo. gracias, qué lindo. Hay un montón de cosas por aprender. Yo también creo que hay un sentir, el que tú dices, te autoidentificas, te autorreconoces en el otro, en la otra. Y nos autoidentificamos y autorreconocemos en Rosita Huila. Ya Rosita, ¿nos está escuchando, hermana? Sí, estoy escuchando. Yo quería terminar por el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Juliana, seguramente lo que hacemos es una invitación a seguirte leyendo. Creo que ciertamente hay unas miles de formas de identificarnos, autoidentificarnos y sanarnos. Y quería terminar, Rosita, con un arrullito a lo humano. Que quiere el niñito que no le dan, que no le dan. No, ese no. ¿Sí me oye? Sí, adelante. Ese no, ¿Sí me hijo. está oyendo? Sí, nos dijo que ese del niñito no. ¿Cuál nos va a cantar? Semana Santa no canta ruido. En Semana Santa canta alabado. Un alabado. Ya. A ver. Jueves Santo murió Dios. Viernes le hacen el entierro. Mansión del verbo divino. Mansión del verbo divino. Sábado le cantan gloria y el domingo subió al cielo. Mansión del verbo divino. Mansión del verbo divino. Vuela, palomita. Vuela tu morada, mansión del verbo divino, mansión del verbo divino. Ella murió el Redentor, la luz que nos alumbraba, mansión del verbo divino, mansión del verbo divino. Ahí nomás, muy largo no vale. Muy largo ¡Bravo! no, porque yo estoy... ¡Hermoso! Sí. ¡Bravo! Programón. Yo agradecerles de verdad infinitamente. Muchísimas gracias. La voz de Rosita Huila aquí en el Tambores en la Diáspora. Qué placer, de verdad. Esos cantos se cantan para la Semana Santa se cantan esos cantos. Sí, yo sé que lo hizo justamente a estas puertas de la Semana Santa. Muchísimas gracias porque nos han dado esas lecciones que yo creo que son las que necesitamos para ir entrelazándonos, ir autodeterminándonos y sabernos en este país plural, intercultural, con unas culturas riquísimas que nos hace falta conocernos y encontrarnos. Lo que acaba de hacer Rosita es una cátedra. Nos habló de los chigualos, nos habló de los arrullos, nos habló y acaba, no porque lo hayamos programado, cantándonos justamente un alabao, que es esas formas tradicionales espirituales profundas de mi pueblo, en esa voz tan espectacular de esta mujer. Y así para nosotros ha sido un placer tener este programa a Rosita Huila, esta gran matrona. Y claro, ahí yo creo que está siguiendo como esos pasos, Julián, esas formas tan tradicionales de la palabra,
de esas décimas de hacer. Y yo les quiero agradecer infinitamente a este Tambores en la Diáspora. Marisol, María Fernanda, les dejo la palabra y yo me despido desde aquí. Muchísimas gracias, Jackie, Mari, las Claro que invitadas sí. también. Les mandamos un abrazo grande y esperemos generar espacios como estos. Lamentablemente estamos desvinculados en lo presencial, pero bueno, esperemos generar estos espacios en vez de estos webinars tan académicos, estas formas artísticas de sanarnos, no de entender qué nos pasa ni cómo nos pasa, sino de terapiarnos entre mujeres sobre todo. Espero que puedan existir estos espacios con estas dos grandes invitadas. Muchas gracias por este tiempo. Sí, igual. Yo también les agradezco mucho y perdonen si algo salió mal, pero yo les agradezco de todo corazón porque sé que ustedes me tienen en cuenta a mí. ¡Ay, qué belleza! Yo la amo porque usted parece mi abuelita. Mi abuelita cantaba hermosa, así como usted, los arrullos, los chihualos y todo lo demás. Vengo de una cultura también de ellas. Bueno, aprendí mucho contigo, Juliana, con usted, hermana Rosita. Gracias por mencionar toda esa gama. Esas eran músicas alegres, porque el negro se alegraba cuando hacían esos grandes arrullos. Gracias. Sus músicas alegres tenían ese. Un beso, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Gracias. Un beso y muchísimas gracias. Gracias. Cuídense porque la enfermedad está. No se vayan a dejar más allá de esa enfermedad, ¿oyeron? Sí, sí, Rosita. Nos estamos cuidando. Porque yo las voy a necesitar. Oh, cierto. Ahí está ese mensajito de Rosita Huila para todos y todos. Cuídense, por favor, que nos necesitamos todos y todas. Gracias por estar en este Tambores en la Diáspora este día miércoles. Les esperamos el próximo día miércoles a las 16 horas. Un abrazo. Adiós. Y un beso profundo. ¡Qué programón! ¡Lindo! Bellísimo. El tiempo de nuestra casa adentro terminó por ahora. Estaremos de vuelta la próxima semana, como todos los miércoles a las 16 horas. Para encontrarnos con los sonidos, voces y canciones que usted demanda y disfruta. Los tambores se toman un descanso.